¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. La imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron, pero sin ella no iremos a ningún lado. Con estas palabras del astrofísico Carl Sagan, les decimos bienvenidos internautas, entusiastas de la ciencia, a una nueva entrega de su programa de humanos y otros bichos. Este es un espacio antes radiofónico, pero ahora virtual, dedicado a la divulgación científica del maravilloso mundo de la ciencia. Producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis CIS de la Universidad Central del Ecuador. Sean todos bienvenidos. Buenos días, internautas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy les acompañaremos, como siempre, Franklin Vaca, Sandra Enríquez, Jimena Pérez. Elizabeth Minda. y todos quienes hacen posible este programa. Disfrútenlo, estimados internautas. Bienvenidos a todos y todas a esta una nueva entrega del programa de Humanos y Otros Bichos. Gracias por acompañarnos y por su fidelidad. Estén pendientes de todo el programa que va a estar muy interesante. Muy buenos días, queridos internautas, a un nuevo programa de Humanos y Otros Bichos. Esta semana presentaremos una entrevista súper interesante y además datos chéveres que no se los pueden perder. Así que acompáñenos de principio a fin. Y por supuesto iniciamos con los titulares. Hoy iniciaremos el programa con el segmento Café y Tertulia, donde tenemos como invitado a Gustavo Echeverría, investigador del Instituto de Investigación en Zoonosis CIS de la Universidad Central del Ecuador. Y regresa después de mucho tiempo el segmento Animalia, donde Jime Pérez nos hablará sobre los seres humanos y su época de superdepredadores. Y también, por supuesto, regresa como cada semana. Bienvenidos a La Bicho Pregunta. Esta semana es súper fácil, así que pongan mucha atención. ¿Cuál será aquel pobrecito que siempre está caminando, pero nunca sale de su sitio? Repetimos. ¿Cuál será aquel pobrecito que está siempre caminando, pero nunca sale de su sitio? Está súper fácil, así que queridos internautas, esperamos sus respuestas. Pueden darlas por Facebook, Instagram, Twitter y los veremos al final del programa. Amigas y amigos internautas, nos gustaría conocer los temas de su interés, por lo que pueden dejarnos sus opiniones, sugerencias y comentarios en nuestro correo humanosyotros@gmail.com, o también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag BichosCIS. Además, en nuestro canal de YouTube de Humanos y Otros Bichos podrán encontrar la mayoría de nuestros programas. Así que, si se perdieron de alguno, pueden verlo allí en cualquier momento. Y no se pierdan también nuestros podcasts en el canal de Spotify y iVoox. Pueden encontrar varios de ellos y cada miércoles tenemos un estreno en el miércoles de podcasts. No se olviden.
Saludamos a todas y todos nuestros fieles oyentes, sobre todo los que están pendientes de nuestro programa e interactúan con nosotros, como Andrea Molina, Inés Pérez, Verónica Espinosa, Luis Mena, Miguel Ibáñez. Gracias a todos por su fidelidad. También queremos agradecer a nuestros nuevos seguidores en las diferentes redes sociales. Gracias por la confianza. Esperamos que aprendan mucho con nosotros. Y gracias a todas y todos quienes nos escuchan en cada entrega de Humanos y otros bichos, desde cualquier lugar del mundo. Gracias al Internet. Las vacaciones aún no terminan, así que disfruta de una nueva aventura con los vacacionales organizados por la Red Divulgaciencia del 20 al 24 de abril. Cada día se convertirá en una aventura nueva, llena de experimentos, arte, música y color que combinan la teoría y la práctica, por lo cual se cuenta con un staff increíble que acompañarán a todos los niños y niñas a través de las experiencias lúdicas inolvidables de manera virtual. Más información en las redes sociales de la Red Divulgaciencia. Están invitados todos. Jimé lo había manifestado, hoy tenemos el café y tertulia. Esta mañana tenemos como invitado al ingeniero de biotecnología Gustavo Alejandro Echeverría Fonseca, nuestro compañero del CIS, quien se dedica al estudio de la enfermedad zoonótica conocida como tuberculosis. Gustavo ha publicado recientemente 2 artículos sobre la tuberculosis y la COVID-19. Y por eso lo hemos citado aquí para que nos cuente sobre los datos interesantes que ha encontrado. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere tenerte aquí, Gustavo, en este segmento de Café y Tertulia para que nos cuentes muchas de las cosas que estás haciendo en esta época de pandemia, ¿no? Y cómo te ha ido con eso. Pero bueno, para iniciar, ¿por qué no nos hablas sobre la tuberculosis, no? Muchos de nuestros internautas a lo mejor no la conocen claramente. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo se transmite? Cuéntanos. Bueno, pues la tuberculosis ha sido una de las enfermedades más importantes a lo largo de la historia y es una de las que mayor mortalidad humana ha tenido. Y bueno, pues durante mis introducciones en el centro, cuando llegué a la parte de zoonosis, me pareció súper importante cómo además del impacto en la parte humana, tiene un impacto también en la parte animal. Entonces, sí, claro, se habla del Día Mundial de la Tuberculosis, se habla del efecto que tienen los seres humanos, pero también es interesante cómo este efecto está dentro de la cadena de la parte animal y cómo pues hay una relación, una interconexión directa tanto como zoonosis como antropozoonosis. Y bueno, ¿qué síntomas tiene? Pues esa es la parte interesante y es donde empezó todo esto hace más o menos unos 6 meses. Pues es una enfermedad respiratoria que causa tos, que causa fiebre, que se transmite por aerosoles y que bueno, por ahí tiene algunas similitudes con el COVID, con la enfermedad COVID-19 y con el SARS-CoV-2. Por eso empezamos también a buscar ciertas similitudes. Ok, Gustavo, entonces, al parecer la transmisión, los síntomas y las estrategias de control de la tuberculosis son muy similares a los de la COVID-19. ¿Qué similitudes y diferencias existirían entre las dos enfermedades? ¿Nos puedes ilustrar, por favor? Claro, mira, tomando en cuenta ese punto, más o menos hace... ¿Cuánto? Bueno, cuando nos confinaron y nos mandaron a casa, pues estuve leyendo un artículo de Juan Carlos que decía pues el dengue y el COVID-19. Me pareció súper interesante en por qué pues el dengue y el COVID-19 y no hablamos un poquito de la tuberculosis y el COVID-19. Pues en ese momento pues me puse a conversar con Jacobus, que es mi tutor y mi guía y pues llegando a hablar sobre eso, pues escribimos un pequeño documento que ha tenido pues un impacto relevante. Es una carta a un editor que se publicó en una revista internacional de enfermedades pulmonares respiratorias y hemos tenido pues buena retroalimentación de la gente que lo ha leído porque tiene un impacto importante en lo que son los programas de control. ¿Qué similitudes tienen? Pues como les mencionaba hace un ratito, pues tenemos tos, tenemos fiebre, entre las más relevantes, pero lo que nos llamó mucho la atención en ese momento es darnos cuenta que
pues, ¿qué se está diagnosticando? ¿O por qué no diagnosticar las dos cosas? ¿O por qué no enfocarnos en buscar las dos enfermedades, o no solo dos, sino más enfermedades respiratorias? Y pues en ese momento me pongo a preguntar dentro de todos los conocidos, sobre todo con Wilson, que es mi contacto en el Eugenio Espejo, pues, oye, ¿y cómo van los avances en el diagnóstico de tuberculosis? Porque obviamente es parte de las investigaciones que tengo con él y de los trabajos que estamos avanzando. Pues él me dice, mira, de 250 muestras mensuales, ahorita me llegan solo 10, y eso a veces no me llega nada. Entonces le digo, oh, ¿en serio? O sea, ¿y cómo va ese programa avanzando entonces? Pues va a ser difícil poder controlar la TB como se plantean a nivel internacional y local hasta el 2023, 2024. Va a seguir aumentando los daños porque si baja tanto, ¿qué hacemos? Entonces, pues empezamos a preguntar a nivel nacional y pasa lo mismo. Hay casi una reducción del 80% de los casos. Y yendo a la pregunta que tenía Sandrita, pues, ¿por qué? Porque todos los síntomas de COVID son muy parecidos a los de la tuberculosis y también con la influencia se tiende a confundir. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? La cosa era ver más o menos cómo se pueden interactuar y es por eso que, bueno, han salido otros trabajos en los que han sido un poco más los lineamientos más cerrados en poder tener algoritmos de mejor manera para delimitar cuándo sí es TB y cuándo no es TB, o cuándo puede utilizarse como diagnóstico complementario COVID o TB. Porque otro problema que nacía es, bueno, o sea, si tengo TB, voy al hospital y me enfermo con COVID y salgo con dos cosas, o esa era la preocupación en ese momento de la pandemia, porque este artículo se publicó más o menos por octubre o noviembre del año anterior. Entonces, pues, las similitudes que tienen distaban mucho de las diferencias y claro, esas son más importantes a corto plazo porque tenemos gente que tiene TB que es un problema con el hacinamiento, por ejemplo, cuando están muy juntos, con las medidas laborales también tienden a confundirse y también parte de la epidemiología es importante en esa parte. Muy interesante información, Gustavo. Ahora hablemos un poquito de Ecuador específicamente. En el Ecuador, ¿has notado si la distribución de los casos de COVID es similar a los de la tuberculosis? Y también, ¿los hombres son más afectados que las mujeres? Mira, claro, o sea, yo leía más o menos la temática de la conversación y a mí me gustaría traer pues a colación el artículo que se publicó, ¿no? A ver, déjame compartir pantalla. Por supuesto. Este de acá. Entonces, bueno, ahí sí se la ve, ¿no es cierto? Este es el primero que sacamos, que es, pues, cómo ha afectado el impacto que tiene el COVID-19 dentro del diagnóstico de TB como tal. Y claro, pues, los datos de TB se publican anualmente y pues teníamos datos hasta 2018, en 2019, de una comparativa de cómo han ido avanzando y cómo se van reportando los casos de TB a nivel nacional. Pues entonces me metí a hacer una tabulación porque me parecía que los datos tenían relación e hicimos 2 puntos de corte de acuerdo a los datos nacionales reportados de SARS-CoV-2, el 16 de abril y el 6 de mayo. Y bueno, o sea, la tendencia o en pocas era que pues tenemos más casos en la costa que en la sierra y más en estos dos que en la Amazonía. Y pues cuando estábamos en los inicios de la pandemia, como estaba recién iniciándose unos procesos de transmisión dentro de cada una de las provincias, empezamos a analizar cuáles podrían ser los efectos o las causas. Pues y ahí tenemos que en la costa pues se maneja muchísimo el comercio, hay mucho comercio informal, la temperatura también, y puede ser que pues esto esté facilitando la transmisión de enfermedades respiratorias, y es por eso que con TB tenemos muchísimos más casos en la costa que en la sierra. Y pues con SARS-CoV-2 tenemos lo mismo y ahí se ve la diferencia en la Amazonía. Pues y esto puede ser también debido a estos factores que influyen socioeconómicos, ¿no? En cómo se comportan las personas en un sitio y en otro, que puede facilitar la transmisión de ciertas infecciones. Al principio yo pensaba que podía ser a causa del clima, pero lo que llegamos a darnos cuenta de otros estudios y de otro que se publicó en Perú, porque allá se hablaba un poco de la altitud también, hay trabajos que dicen que de acuerdo a la altitud existe mayor o menor exposición, que en Lima hay menos exposición que en las partes bajas, pero no encontramos relación aquí, sino encontramos un poquito más de relación en la parte socioeconómica, como lo digo, o sea, en esa parte de la producción económica de las personas, de su trabajo, de su forma de movilizarse, manejarse y de su interacción interpersonal, porque uno de los factores importantes dentro de las dos enfermedades respiratorias es el hacinamiento y el contacto mutuo, o sea, esta parte del distanciamiento social, pues en un lugar que es muy concurrido o existe mucho comercio, es virtualmente imposible tenerlo. Y pues ahí se ven los datitos, ¿no? Y obviamente, pues dentro del trabajito también que estará por ahí colgado si alguien más lo quiere revisar,
pues tenemos esos datos o esa interferencia que ha tenido entre las similitudes, semejanzas y cómo también se puede utilizar los dos programas, el aparataje del Programa Nacional de TV para poder controlar el de COVID. Porque mira, las personas que trabajamos con TV estamos acostumbrados a manejar patógenos infecciosos. Entonces, pues tenemos, si bien es cierto, un poquito más de cuidado y entrenamiento para poder manejarlos. Por lo general, un laboratorio en el que se aísla micobacterias tiene una cabina de bioseguridad 2, 3. Entonces, esas son indispensables para el diagnóstico de COVID. Y pues obviamente esta parte de evitar aerosoles dentro de la toma de muestras y evitar esta clase de complicaciones que pueden causar un riesgo laboral o una infección al operador. Pues en el área de TV ya está eso, claro, está normalizado. Entonces, por ahí vemos que yo creo que los más opcionados para trabajar con esta clase de muestras a largo plazo, porque ahora yo creo que es una enfermedad que vino a quedarse, serán pues los programas de TV. Así como, por ejemplo, se hizo con el programa de VIH, también tiene cierta cruce con el de TV, porque un paciente VIH tiene que hacerse una prueba de TV, porque la TV es extremadamente mortal cuando el sistema inmunológico, en el caso del VIH y la CD3 baja. Interesante, Gustavo, este artículo que nos has presentado sobre el impacto que está teniendo el COVID-19 en las otras enfermedades emergentes, ¿no? Gustavo, con la atención centrada en la pandemia de COVID-19, ¿qué impacto ha existido en el diagnóstico y la atención de la tuberculosis en el Ecuador? Bueno, pues como les mencionaba, la TB casi por el momento no se está diagnosticando porque tanto los esfuerzos económicos y personales están enfocados en tratar de contener la otra enfermedad y que sin embargo todavía hay varios huecos ahí entre el diagnóstico, cómo se tiene que hacer. Pues si utilizamos una prueba rápida, una prueba serológica, una prueba PCR, veo que hay bastante conflicto con eso todavía. Vemos que hay una problemática súper marcada, Gustavo, con respecto a las dos enfermedades y como tú mencionabas, las dos son respiratorias, ¿no? Y cumplen o se pueden tener similitudes entre ellas con respecto a la parte de la transmisión. Y en ese caso, ¿consideras que se debe abordar tanto el diagnóstico de la COVID-19 como el de la tuberculosis para que se pueda controlar la pandemia actual que estamos viviendo, considerando además que la tuberculosis también es una pandemia, ¿no? Claro, una pandemia que es reemergente cada vez y cuando, porque se nos complica el control y este control se nos complica, creo que por la parte humana también, o sea, es difícil controlar cuando no se dejan controlar. Pero tomando en cuenta el punto que mencionas, claro, o sea, ya el momento que nos metemos a leer sobre el COVID y cómo se pueden cruzar los programas, pues existen también metodologías en la parte de TV que pues en noviembre del año anterior empezamos a probarlas en otras enfermedades o con otras causas, que bueno, ahorita las estamos probando con un sinnúmero de cosas, porque en realidad Jacobus nos está poniendo no tanto como equipo TV, sino como equipo IGRA, dice que somos ahora. El IGRA es una metodología diagnóstica formato ELISA, que bueno, el ELISA es una búsqueda de antígenos o anticuerpos en una muestra sanguínea de la persona, que puede ser suero o plasma. Pero a diferencia del ELISA, pues no solo busca la presencia indirecta o directa del patógeno en el cuerpo, sino lo que hace es generar una respuesta inmunitaria y medir la cascada inmune. Entonces lo que estábamos pensando pues en ese tiempo era ver si en realidad, o sea, si diagnosticamos tuberculosis con este IGRA, ¿por qué no diagnosticar COVID también con IGRA? Porque la metodología tenía que ser adaptada, modificada y validada y ver si funcionaba, porque tú no solo estamos en la parte del COVID, no solo se puede hablar de respuesta celular o respuesta de memoria como tal, porque hay muchas personas que pierden las células de memoria al mes o a los 2 meses de post-infección. Entonces debe haber otra forma u otras causas que están causando o que están permitiendo tener una inmunidad o otro tipo de inmunidad, que nosotros le llamamos respuesta T celular o una diferente cascada inmunitaria que permite contener el virus. Entonces lo mismo, en el momento que yo puedo tener acceso a una muestra de sangre, plasma, sangre entera sería, y luego ponerla en contacto con antígenos, en un inicio ya con antígenos de TB, pues ahora cogimos antígenos, diferentes antígenos del SARS-CoV-2 y vemos si es que existe o no existe respuesta inmunitaria. Entonces arrancamos con esos trabajos, empezamos a validar y empezamos a tener respuestas o resultados pues que al principio eran esperados pero inesperados, porque nosotros esperábamos que las personas post-infección tengan esa respuesta inmunitaria.
inmunitarias, sí. Hubo personas que las tenían. Hubo personas que se habían contaminado 2, 3 meses, ya no tenían células T de memoria, pero tenían respuesta inmune y pues ya no habían presentado nuevas infecciones. Pero pues lo que nos llamó la atención mucho en ese momento es que personas que se habían cuidado, entre comillas, durante la pandemia, que no habían salido, que no habían tenido contacto, y ciertos profesionales de la salud animal que tienen un poco de contacto con animales tenían respuesta T celular. Es lo que nos llevó... ¿A qué puede deberse eso? ¿Mandé? ¿A qué crees que pueda deberse eso? Pues a que existen coronavirus. Hay varios artículos publicados. Hay un coronavirus que está pues circundante, cepa entre los seres humanos, que causa como la gripe normal, pero es causada por un coronavirus que no es del COVID, pero es un coronavirus. Y hay coronavirus también en la parte animal. Hay vacunas que se les coloca tanto a los perritos, a los gatitos y a las vacas, y es pues ahí donde llegamos al lineamiento de que había ciertos veterinarios de pequeñas especies y de grandes especies que me estaban respondiendo a ciertos antígenos del SARS-CoV-2, porque es obvio, pues tiene que haber reacciones cruzadas, no me están respondiendo a todos, pero tenemos respuesta a algunos de los antígenos. Sin embargo, hay personas que nunca tuvieron contacto con animales y que pues especulo todavía, porque estamos en el proceso del siguiente trabajo, de que fue por algún coronavirus que se generó, que tuvieron alguna infección por un coronavirus que no fue SARS, pero que tuvimos esa respuesta. Entonces, por el momento me encuentro, o sea, se validó el documento con pocas muestras porque era algo que considerábamos muy interesante. Tratamos de publicarlo en una revista, lastimosamente la primera vez no nos aceptaron. Esa es una pequeña traba que tuvimos, pero al parecer días después se publicó un artículo parecido al que queríamos publicar, entonces parece que fue una traba media, una jugada media sucia de esa revista, siento yo, porque ¿cómo es eso que mando mi artículo y no me lo aceptan y 15 días después se publica uno mejor, uno igual, uno parecido? Entonces, bueno, mandamos a otra revista y nos lo publican rápido, y tiempo después, y hasta ahora se está hablando muchísimo de la respuesta celular, la T celular como tal, o respuesta, es otro tipo de respuesta inmunitaria que puede servirte para contener el virus como tal. Entonces ya se está hablando de que sí existe, cuando pues ya lo estábamos reportando desde hace unos 3 meses, pero el enfoque creo que es también buscar esa clase de cascada inmunitaria o respuesta inmune que pueda servir alternativa de primera línea o de segunda línea para poder contener el virus. Gustavo, mande. no, bueno, iba a continuar con la siguiente pregunta, pero dale, sí faltaba... Claro, y tomando en cuenta esa parte, bueno, ahora pues el instituto está ingresando con una colaboración con la Secretaría de Riesgos Nacional, y bueno, empezamos a probar ciertos antígenos que teníamos que tenía yo guardados, y pues Mari sacó por ahí unos sueros prepandémicos que prácticamente van de la línea con lo que ya estábamos especulando. Pues existe una respuesta inmunitaria previa y hay un tipo de respuesta inmunitaria. No sé hasta qué grado, así como ahora es muy de costumbre decir, pues la vacuna tiene 90% de eficiencia, 70% de eficiencia. Pues eso es una generación o un porcentaje que el sistema inmunitario queda activo, no sabe por qué tiempo todavía. Sin embargo, pues también existe esa respuesta, pero tal vez muy baja, tal vez no del 70 ni del 50, pero existe respuesta inmune como tal. Ok, es muy valiosa la información que nos estás facilitando en esta entrevista. Tú mencionas en tu artículo que se puede usar otra técnica más rápida y eficiente que la PCR, a la cual le denominas como GenSPERT, y que ayudaría a diagnosticar las dos enfermedades al mismo tiempo. ¿Cuán factible sería aplicar esta técnica en nuestro país? Claro, mira, tomando en cuenta, por ahí hay unos equipos que se llaman GeneXpert que ocupan unos cassettes que, claro, es qPCR y es un equipo que se diseñó específicamente para hacer diagnóstico de TB. Entonces, lo que usualmente hacen en el programa de TB es tomar las cepas que están aislándose en cultivo y se colocan en diferentes pocillitos, por llamarlo así, de este cassette, y el cassette ingresa en el equipo. Y el equipo lo que te hace es te diagnostica, o sea, te acaba de decir, sí, es en tuberculosis, tiene resistencia a tal cosa y puede identificar algunos genes. Es una especie de qPCR, pero tecnificado, rápido, pequeño, y que bueno, obviamente a gran escala termina siendo más barato.
Entonces, lo que estábamos revisando con algunos grupos de programas de controles de otros países es que lo que estaban haciendo es modificando el cassette para poder hacerlo más rápido, o sea, poder utilizar el mismo cassette y poder diagnosticar las dos enfermedades al mismo tiempo, o sea, ya poder colocar una muestra de esputo, porque el esputo ha demostrado ser en laboratorio eficiente para poder hacer las dos metodologías, tanto TB por cultivo o PCR como el COVID o SARS-CoV-2. Entonces, lo que se estaba haciendo es modificando este cassetcito para poderlo modificar. Viable es viable porque existen equipos de GeneXpert en el país, hay algunos equipos de GeneXpert y están en diferentes hospitales Centinela que tienen el diagnóstico prioritario de TB. Entonces, mira, o sea, si podríamos acceder o la casa comercial hace las modificaciones rápidas para este cassette, podría utilizarse a la par y mucho más rápido que empezar a tomar algunas muestras. Porque mira, o sea, ya hay personas que van con afecciones respiratorias, van donde el neumólogo, le dicen más o menos qué tiene y el neumólogo deriva, pues hagamos un cultivo de TB, a la par se puede hacer COVID o a la par se puede hacer otra enfermedad respiratoria. Wow, es súper interesante que se puedan unir estas dos enfermedades con estos fines, ¿no? Otra pregunta, como una estrategia para el control de la COVID-19 y la tuberculosis, es necesario educar al personal de salud y también a la comunidad en la relación de estas dos enfermedades. ¿Cuál sería tu sugerencia con respecto a este tema? ¿Qué es lo que se les debería educar, enseñar a ellos? Bueno, sobre todo tratar de validar y aclarar las metodologías que se utilizan en el programa de control de TB. Porque, por ejemplo, tú vas a tomar la muestra de una persona que tiene tuberculosis. Entonces, ¿qué? Pues de entrada tú evitas generación de aerosoles durante la toma de muestras, evitas contacto muy directo a donde se pueda generar una transmisión. Obviamente ocupas el protocolo de bioseguridad y que son cosas que ya están estandarizadas y normalizadas para la toma de muestras de TB y en el laboratorio de TB como tal. Entonces, pues yo creería que lo más sencillo sería modificarlas levemente a estas normas que existen para la toma de muestras de TB y tratar de validarlas para el resto de laboratorios, porque o sea, en la parte de TB se hace un lavado bronquial, por ejemplo, para poder tomar una muestra de mejor calidad para el cultivo. Pero durante el lavado bronquial tú tienes N número de probabilidades de generar aerosoles porque está tosiendo, porque hay arcada, por un montón de cosas. Entonces, casi la mayoría, como te digo, de protocolos ya están como normalizados y la tasa de infección dentro del personal que trabaja en esto es muy baja, es muy, muy baja. Casi no existe gente que se contamine ahí. Entonces, están escritos. Lo que tocaría es, pues, difundirlos. Interesante, Gustavo. Gustavo, los estudios de las respuestas inmunitarias de las células T contra el SARS-CoV-2 son importantes para comprender el estado inmunológico de las personas, de los individuos. ¿Nos podrías explicar de qué se trata esto? Pues claro, déjame ver por acá si tengo algo que me ayude a ilustrarlo. Acá. Mira, pongo el documento, el del artículo. Déjame ver si está por aquí. Creo que ahí se lo puede ver, ¿verdad? Mira, o sea, lo que nosotros hicimos, como más o menos lo veíamos o lo hablaba hace un momento, es enfocarnos en buscar esa cascada inmune, porque lo que tenemos son respuestas inmunitarias. Entonces tenemos células de memoria que están ahí, la típica Y que dibujan en la clase de inmunología, que lo que hace es captar antígenos. Sin embargo, pues hay otra respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria se basa en una respuesta de citoquinas. Entonces, normalmente cuando algunas células T reconocen algún antígeno, pues tienen una cascada inmunitaria, secretan citoquinas. Una citoquina que es secretada en grandes cantidades en la TB cuando existe una enfermedad activa o recién ha pasado es el interferón gamma como tal. Y bueno, dentro del diagnóstico de la tuberculosis se le conoce como IGRA, el ISPOD, o bueno, es un formato ELISA en el que lo que haces es medir citoquinas. Al medir estas citoquinas, pues tú lo que puedes es evaluar la calidad de la respuesta inmunitaria, porque esto lo que causa es reclutamiento inmune de diferentes tipos de células del sistema inmunológico, células blancas como tal. Entonces, de acuerdo a la calidad de la cascada o cantidad de citoquinas que se secretan, pues tú vas a tener mejor o peor respuesta inmunitaria, y eso también da a notar o va de la mano con cómo se encuentra tu sistema inmune, si tuvo o no tuvo contacto con los antígenos previamente.
lo que estamos ahora tratando de identificar es, pues, cuál es el antígeno que nos presenta mejor respuesta, porque en el mercado hay antígenos R, hay antígenos N, hay antígenos S, ahora han salido unas porciones génicas que codifican un antígeno E. Entonces tenemos como unos 5 antígenos que obviamente algunos van a causar reacción cruzada con, como les mencionaba hace un rato, coronavirus o diferentes tipos de coronavirus. Y habrá otros que van a ser más específicos. Entonces estamos buscando todavía eso, porque el artículo inicial, el que validamos, solo tuvimos 32 muestras. Obviamente en ese momento era muy, muy complicado conseguir las muestras, pero gracias al trabajo conjunto con el INVIOMED pudimos conseguir muestras de pacientes que tenían una PCR positiva y que además pues podíamos saber su perfil inmunitario. O sea, teníamos una respuesta, un perfil de respuesta inmune en un ELISA directo. Y pues teníamos el qPCR, lo que necesitábamos es evaluar cómo se encontraba su respuesta. Entonces, obviamente, hay casos en los que la respuesta es muy, muy fuerte, muy exagerada, muy explosiva, y hay otros en los que no hay. Y pues aquí vemos en el grafiquito, tenemos pacientes con COVID confirmado y pacientes sin COVID, que no tenían anticuerpos, que no habían tenido COVID, pero que también tenían respuesta inmunitaria. Entonces, si bien es cierto, o sea, pues el grafiquito pues se ve grande porque todos los datos son bajitos, son de 2 para abajo, si se puede ver por ahí. Pero sin embargo tenemos respuesta inmunitaria y teníamos también un grupito de pacientes entre el 27 y el 31 que eran verdaderos negativos, o sea que eran personas que tenían respuestas inmunitarias muy, muy bajas. Pero ¿y el resto qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues en eso nos encontramos todavía buscando qué pasó con estos pacientes, por qué tienen respuesta inmunitaria, o sea, se contaminaron y no se dieron cuenta, era una de las premisas. La otra es, pues si no se contaminaron, ¿por qué tienen tan buena respuesta inmune? Y la tercera y última es, pues se van a contaminar. Por lo menos al grupito de los pacientes sin haber tenido un COVID confirmado, pues les estamos tratando de dar seguimiento. Y de los que tienen un alto perfil de respuesta inmune, pues si se han contaminado, casi ni han presentado síntomas. Y de los que tienen poquita respuesta inmune, que se acaban de contaminar, 2 de este grupito, tuvieron una respuesta un poco fuerte, bastante fuerte. Entonces no fueron hospitalizados, pero la respuesta, los síntomas fueron fuertes. Entonces, bueno, pues especulando todavía, porque la muestra todavía la estamos, o sea, el estudio como tal lo estamos acabando de estructurar y la muestra también la estamos planificando. Especulando en esta parte, pues podemos decir que esta especie de respuesta inmunitaria previa, pues te puede ayudar para tener una menor cantidad de síntomas, pues que es obvio, es lo que dicen con las vacunas, ¿no? Si te vacunas tienes respuesta inmune, y si tienes respuesta inmune tienes síntomas menos agresivos, pues eso es lo que se esperaría aquí, y es lo que más o menos estamos viendo, pero sin embargo con 32 muestras, con 32 pacientes es muy, muy pronto como para acabar de concluir algo, es por eso el podría, sería o tal vez. Entonces estoy en eso tratando de buscar cómo ajustar el protocolo de laboratorio para que sea más eficiente y tratar de buscar un número muestral que sea significativo para lo que tratamos de hacer. Gustavo, creo que es súper interesante lo que tú mencionas ahorita y los resultados con los que estás llegando a obtener con estos artículos. Obviamente todavía falta muchísimo por estudiar, hay muchas cosas que todavía están como en duda y estoy segura que tú vas a encontrar alguna respuesta con respecto a esto y con todas las investigaciones que estás haciendo. Algo que yo te quería preguntar es, muchas personas cuando escuchamos tuberculosis, lo que relacionamos de manera directa es la tuberculosis humana o la producida por Mycobacterium tuberculosis, pero sabemos que la tuberculosis es una enfermedad zoonótica, ¿no? Está involucrado la transmisión con animales también. Y bueno, de lo mucho que he conversado contigo, está claro que uno de los problemas no solo es Mycobacterium bovis, que está presente en los bovinos, sino también estas micobacterias atípicas, ¿no? Que son estas que pueden llegar a producir una enfermedad que no es respiratoria. ¿Sabes algo o conoces algo con respecto a estas otro tipo de micobacterias y la COVID-19? ¿Hay algún estudio que muestre una relación o se manejan todas las micobacterias de este complejo de igual manera, de una manera grupal? Regresando a la TV, entonces, también mi breve incursión en el COVID, espero sea breve porque ahora está de moda. Sin embargo, pues tratar de tener resultados interesantes es lo que me acerca más a tener resultados también en la parte de TV, porque sin embargo, a pesar de todo, la TV no ha dejado de ser mi prioridad.
porque es algo que me apasiona hasta cierto punto, ¿ya? O sea, la TB tiende a ser una enfermedad, como la mencionas, que tiene diferentes causas, diferentes agentes que casi son parecidos. Algunos causan enfermedades similares y regresando a eso, pues hay un par de artículos, no necesariamente relacionando todavía el COVID, hay artículos que relacionan el porcentaje de tuberculosis humana mundial reportada con los casos de atípicas, o sea, hay micobacterias atípicas que pueden causar una especie de tuberculosis y se menciona que es del 30% de los casos mundiales reportados. Eso quiere decir que de 10 personas que van o acuden y son diagnosticadas con TB, como pues en los países en vías de desarrollo no hay todavía el aparataje molecular para acabar de identificarlas, sino lo que se trata es de dar un diagnóstico rápido. Lo que pasa es que pues esas 3 personas que quedan por ahí tienden a ser infectadas o tienen micobacterias ambientales o atípicas, y el problema ahí radica en que no responden igual al diagnóstico por tuberculosis. Entonces, pues el rollo está en que a muchas de esas personas pues se complican, tienen más problemas y que pues ese 30% viene a ser importante cuando se habla de estas afecciones. Entonces, por alguna razón ingresaron al sistema respiratorio, proliferaron en los bronquios, en los pulmones y causan una especie de tuberculosis, ¿no? No generan los granulomas como tal, pero generan lesiones a nivel de pulmón. Y claro, pues ya se va viendo también cómo debido al uso extensivo e intensivo o a las formas o a las prácticas de producción también se van mezclando. Porque pues hay muchas micobacterias ambientales y atípicas que están muy relacionadas a la producción avícola, a la producción animal como tal. Entonces tienen más probabilidad de tener contacto con las personas y pues pueden generar enfermedades más complejas. Entonces, por ejemplo, tenemos en los trabajos que estamos haciendo por allá por Santo Domingo, tenemos ya reportes de antropozoonosis como tal. O sea, hay personas que están transmitiendo en tuberculosis, la cepa de humanos, a los bovinos, y que en los bovinos está proliferando y que parece que no solo es un caso aislado, sino que pues hay más bovinos que tienen en tuberculosis. Además que pues hay personas que pueden tener en bovis, que es la cepa de bovinos que va de ida y vuelta. Entonces, pues a la larga pues se termina como concluyendo o llegando a tener idea de que pues las micobacterias como microorganismos se están adaptando y esta adaptación pues les permite proliferar en cualquier organismo viviente. Entonces, viviente y hasta en muchos de ellos que pues son, no sé cómo considerarlos, porque en fuentes de agua también se pueden encontrar micobacterias y hay vectores también que transmiten micobacterias. Entonces, estos microorganismos lo que están haciendo es adaptarse, ¿no? Y la parte de la adaptación, pues van perfeccionando sus mecanismos de patogénesis en diferentes hospederos. Entonces ya yo creo que se puede encontrar de todo en todos lados. Así todos vamos a morir. Espero que no. Podemos diagnosticarlo a tiempo, porque ponte está el caso, estoy en un trabajo que estábamos terminando, una validación justo de estas micobacterias que causan tuberculosis en la parte humana, de 4 pacientes que entraron al Eugenio Espejo hace algún tiempo y obviamente no había o no llegó el diagnóstico a tiempo de qué tipo de micobacteria era, si era tuberculosa o atípica. 3 de estos pacientes se complicaron y fallecieron. Entonces es un problema en el diagnóstico. O sea, sí creo que se puede llegar a morir siempre y cuando no se tenga el suficiente aparataje diagnóstico o cómo manejar la enfermedad, tanto con las herramientas moleculares, serológicas y hasta pues la clínica en sí como tal. Y un poco continuando con esto que nos decías ahorita, el otro día estaba leyendo algunos datos de la Organización Mundial de la Salud y esta menciona que, por ejemplo, para el 2019 se enfermaron de tuberculosis 1.2 millones de niños, ¿no? Y enmarca que la tuberculosis infantil y de adolescentes puede ser súper difícil de diagnosticar y de tratar. Y viendo pues que los sistemas de salud están muy enfocados ahora en la problemática que es la COVID-19, ¿tú crees que estas estadísticas en el Ecuador, bueno, no sé si tengas datos con respecto a esto, pero crees que las estadísticas aquí en el Ecuador esto podría cambiar? O sea, ¿deberíamos enfocarnos de la misma manera que nos estamos enfocando en COVID-19 en la tuberculosis? A la primera parte y al artículo como tal, yo creo que se debería dar la prioridad o más que nada poder generar el algoritmo en la parte médica que te permita separar y unir las dos cosas.
¿Por qué? Porque tú puedes tomar una sola muestra y con esa única muestra hacer varias cosas. O, por ejemplo, tener una clínica base y que te permite ir separando pacientes. Pero es que no solo estamos hablando de COVID y tuberculosis, sino hay un montón de enfermedades también respiratorias. El caso, mira, para la tuberculosis uno de los métodos diagnósticos es una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax se ve lesiones y se ve granulomas. Pero en el COVID también se toma una radiografía de tórax para poder ver una neumonía causada por COVID. Pero lo que pasa es que se puede tomar la radiografía de la persona que tiene COVID para ver si tiene neumonía causada por COVID, pero se obvia o se excluye poder ver si es que tiene granulomas por ahí, porque eso puede pasar, o sea, no lo puedes excluir de esa manera y necesitas una radiografía para poder unir las dos cosas y poder diagnosticar dos cosas a la vez. Eso con respecto a cómo diagnosticarlo, sí, o sea, sí creo que se puede unir, reducir costos, mejorar algunos procesos y zafarnos de ese problema, o sea, una sola muestra, varias cosas. Ahora, con respecto a los niños, volvemos a otra similitud. En COVID-19 también es muy difícil diagnosticar niños porque en algunos casos está contraindicado el hisopado nasofaringio. Son muy delicados los niños para hacer eso. Entonces, y al igual en tuberculosis es muy difícil tomar un lavado bronquial, un esputo. Es difícil conseguir que te den un esputo consciente porque el esputo consciente es el único que te va a permitir cultivar. Entonces, es por eso también que el diagnóstico en niños es complejo en las dos enfermedades. Y sí hay un subdiagnóstico, hay un problema en los datos estadísticos porque muchas veces los niños, y recuerdo claramente que me pasó alguna vez, que los niños, si el sistema inmune es competente y se encuentra en un buen funcionamiento, pueden contener la enfermedad. Y recuerdo algunas palabras alguna vez que escuchaba en un hospital en el que me decían, no, pero el niño tenía TB, pero como se curó no ha sido TB. Entonces, pues la sigo recordando porque no me parece que esté bien. O sea, si es que el niño tenía TB y se recuperó es porque en realidad su sistema inmune pudo contenerlo, pero eso quiere decir que pateó la pelota hacia adelante nomás. Años después va a tener TB y eso sí ya no contagió a sus familiares también. Y son enfermedades, sobre todo la tuberculosis, que es muy oportunista. O sea, espera que exista una baja del sistema inmunitario que por lo general es una baja por edad, que existe una inmunosupresión natural. Entonces, en esa edad avanzada en la que te inmunosuprimes, pues las micos rompen el sello inmunitario y empiezan a proliferar. Entonces, hay casos de gente que se contamina cuando tiene 5 años y expresa la enfermedad cuando tiene 80. Eso no se sabe ni se puede diferenciar. Entonces, es un problema con los niños, ¿no? En los que mientras tengan un sistema inmune competente se van a encontrar bien, pero a la larga, pues pueden tener problemas y contaminar al resto, que creo que es el mayor conflicto. Ya me excedí, creo. Nos queda claro el mensaje de que el sistema inmunitario es la principal barrera ante cualquier enfermedad, ante cualquier micobacteria, y que pues todos lo debemos cuidar básicamente con una buena alimentación, ejercicio, deporte, buen descanso. Entonces, en base a esto, Gus, considera, según las tendencias de las respuestas inmunitarias que tú has observado en tu artículo, que la población ecuatoriana pueda en los próximos años controlar la pandemia de la COVID-19, es decir, que pueda superar esta enfermedad? Bueno, pregunta difícil, ¿verdad? Porque, pues, sinceramente no tengo idea. Lo que puedo es especular en base a los resultados. O sea, lo que hemos visto es que hay pacientes que se contaminan con COVID y que 2, 3 meses después en media, y está reportado y publicado eso, 3 meses en media pierden los anticuerpos de memoria que pueden contener el COVID como tal, o el SARS-CoV-2. Pero existe otro tipo de respuesta inmunitaria que te puede contribuir a tener menos efectos. Y al igual que ha pasado con otras enfermedades que a lo largo de la historia han causado una problemática y pandemias súper fuertes con el tiempo, pues el sistema inmune, los sistemas de control, la vacunación han permitido pues poder manejarlas de mejor manera, ¿ya? Porque pues hace 100 años una gripe era algo fuerte, grave, difícil. Ahora una gripe pues está bien, tomas agüita y se acabó. Entonces algo así. Espero pues con los años y con cómo se está manejando todo esto, pues obviamente vamos a tener yo creo que el COVID llegó para quedarse, entonces va a ser, pues, creo yo, una enfermedad anual, al igual que la gripe. Pero obviamente con el tiempo va a causar menos problemas y menos mortalidad, sobre todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Creo que la COVID-19 llegó para quedarse y va a ser bastante complicado poder erradicarla, ¿no? Pero bueno, todavía
Nos falta un largo camino y creo que podemos, si hacemos bien las cosas, podríamos tal vez en algún punto erradicarla totalmente. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es que la tuberculosis sea eliminada o al menos minimizada hasta el 2030. No sabemos si es que eso sería posible, pero sabemos que la COVID-19, y como tú nos has mencionado durante toda esta entrevista, es una de las problemáticas más grandes que se tiene porque pues ha afectado el hecho de que los recursos humanos, los recursos financieros y otro tipo de recursos han sido reasignados a esta enfermedad y se ha dejado un poco por de lado la tuberculosis, al igual que otras enfermedades, ¿no? Como tú también lo habías manifestado. Y además tenemos que ver que sí podemos unir, como tú decías, ¿no? Podemos unir y tratar de diagnosticar las dos enfermedades a la par, que creo que es algo en lo que deberíamos como país enfocarnos. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Ha sido espectacular todo lo que hemos aprendido contigo el día de hoy. Te felicitamos además como el grupo de los bichos por ese arduo trabajo que haces día a día con tus investigaciones, con tus proyectos. Y así que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Y bueno, como sabemos que vas a tener muchos resultados más, te vamos a comprometer para en un futuro programa nos sigas contando cómo van y qué resultados estás obteniendo. Y de nuevo, muchas felicidades y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Gustavo. Muchas gracias a ustedes y obviamente tengo que decirlo, yo agradezco muchísimo a Mari y al Instituto de Zoonosis que siempre me dan su apoyo de la forma que sea para poder consolidar algunas cosas. Obviamente gracias a Biógeno también, que es quien me financió muchas de estas investigaciones porque en pandemia estuvimos complicados con material y con esas cosas y obviamente eso complicó el trabajo, pero se hizo posible y creo que eso es a donde vamos. Algo por lo menos pudimos hacer y poner nuestro pequeño granito de arena en las investigaciones para COVID y ver que pues sí se puede buscar también, ya hay alternativas dentro de todo los problemas que está pasando el mundo. Muchas gracias, Gustavo, entonces. Gracias también. Segmento Animalia. Jime, ¿qué datos nos tienes para el día de hoy? Por supuesto. Primero, como dijo Gustavo, muchas felicidades a él y también nos ha recordado algo muy, muy importante, que la pandemia no nos detenga, que creo que es el eslogan que Sandrita sembró y hasta ahora lo repetimos. Esperemos que sí y continuemos así. Así que hoy en Animalia les voy a hablar acerca de la verdad que algunos se niegan a aceptarla. Los seres humanos fuimos en realidad súper depredadores durante millones de años. La verdadera paleodieta de los seres humanos fue carnívora, muy, muy carnívora, a diferencia de lo que otros creen. Una reciente investigación encontró que durante unos 2 millones de años, los humanos estuvimos en la cima de la cadena alimentaria. Los detalles de este trabajo de investigación fueron publicados en el American Journal of Physical Anthropology, así que no son inventados, no me digan que no existen, pueden leerlo. Los antropólogos de la Universidad de Tel Aviv en Israel y la Universidad de Minho en Portugal afirman que la dieta del Paleolítico era muy diferente a la de los cazadores-recolectores modernos, que es más o menos desde cuando nos enseñan, ¿no? Cazadores, recolectores y todo lo demás. Ahora se sabe que hace 2 millones de años, pues las sociedades de cazadores-recolectores más eran cazadores que recolectores, cazaban y consumían elefantes, los elefantes de esa época, y otros animales grandes. Lograban entre sus sociedades, ganarles a estos animales que eran muy pesados y muy lentos para esa época. ¿Qué evidencia hay? El equipo de investigación revisó cientos de estudios previos sobre la anatomía y fisiología humana modernas.
Analizaron las medidas de los isótopos dentro de los huesos y dientes humanos antiguos. ¿Para qué? Para descubrir que principalmente éramos superdepredadores, como ya lo habíamos dicho. Éramos carnívoros, muy, muy carnívoros. Así que reconstruir la lista de comestibles de los homínidos que vivieron hace 2 millones de años es un poco difícil, pero lo lograron. Los restos de plantas no se conservan fácilmente, pero los huesos, dientes y conchas sí, que es lo que encontraron en estos restos arqueológicos. Han hecho otros estudios utilizando el análisis químico de los huesos y el esmalte de los dientes, por ejemplo, para localizar en materia vegetal, pero eso no ha sido tan sencillo. ¿Qué es lo que hicieron también en el Pleistoceno? Siempre hemos sabido que es un momento decisivo en la historia de la Tierra para nosotros como los humanos. Pues en este periodo es donde logramos expandirnos por todo el planeta y pues también sobrevivimos a los demás homínidos de nuestra rama en el árbol genealógico. Sabemos que hubieron otros homínidos que nosotros los vencimos prácticamente y por eso estamos aquí. Además, en la época gélida, recordemos que parte de Europa y Norteamérica estaba bajo grandes glaciares en esa época. Así que los ecosistemas eran muy diferentes a los actuales. Grandes bestias caminaban por todo el paisaje. Ahí tenemos mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, que no son nada comparados con los enanitos que tenemos ahora. Pero sí, mucho en la cantidad, muchísimos más de los que hay. Todos estos animales eran comida para nuestros ancestros. Era más fácil matar un gran mamut que les duraba algunos días y para muchas personas que ir colectando manzanitas que no duraban mucho tiempo. Pero también la frecuencia de alimentación no ha sido sencilla de averiguar. Así que además de confiar en el registro fósil y además de hacer comparaciones, los investigadores recurrieron a la evidencia en nuestro propio cuerpo y lo compararon con nuestros primos más cercanos. Por ejemplo, en contraste con otros primates, nuestros cuerpos de nosotros humanos necesitan más energía por unidad de masa corporal, especialmente al tratarse de nuestro cerebro. Nuestro tiempo social, como el criar hijos, también limita la cantidad de tiempo que tenemos para buscar comida. Tenemos mayores reservas de grasa y podemos hacer uso de ellas convirtiéndola rápidamente las grasas en cetonas cuando haya alguna necesidad, a diferencia de otros omnívoros que no pueden hacer eso, donde sus células grasas son pocas. Nosotros, aunque las neguemos, pero nos sirven de mucho. Nosotros tenemos células grasas más numerosas, como normalmente la tendría un depredador. Y además, nuestro sistema digestivo, así mismo, es sospechosamente parecido al de los animales ubicados más arriba en la cadena alimentaria. Tenemos un ácido estomacal inusualmente fuerte, que es justo necesario para descomponer proteína animal y matar bacterias dañinas que podría haber en este tipo de proteína. Incluso nuestro genoma apunta a una mayor dependencia de una dieta rica en carne que una rica en azúcar o una rica en vegetales. Toda la evidencia científica sugiere que la posición de Homo en la red alimentaria se volvió altamente carnívora hace 2 millones de años. Eso permaneció hasta el Paleolítico, hace unos 11.700 años, donde recién empezó la agricultura y variamos un poco nuestra dieta, convirtiéndonos más en omnívoros. Y bueno, ahora que también hay personas que solamente comen vegetales y esas cosas. Pero históricamente somos carnívoros por excelencia. Espero que sea interesante este segmento. Solamente les voy a recordar como última vez la bicho pregunta. ¿Quién será ese pobre que aunque camine, nunca se mueve de su sitio? Súper fácil, internautas, esperamos la respuesta a la bicho pregunta. Bueno, y después de una estupenda charla que tuvimos con Gustavo, pues, y el segmento Animalia, que estuvo súper interesante, ¿cierto, Jimé? Pues llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Ya sabemos que el tiempo siempre es corto para nosotros. Así que nada más quiero, antes de que Jimé dé la respuesta a la dicha pregunta,
Tengo algunas respuestas aquí en redes sociales. La Verónica Espinosa nos dice: buenos días, bichos. Creo que la respuesta puede ser el molino de agua. Siempre camina, pero no se mueve. ¿Será que tiene razón, Verito? También quiero mandar un saludo a Yasmín Arribillaga, que ha estado hoy pendiente de nuestro programa. Además, felicita a Gustavo y nos unimos también a esa felicitación de parte de Yasmín. Muchas gracias a todos y todas por haber estado en este programa el día de hoy. Esperamos la respuesta a la bicho pregunta, Jime, y nos vemos el próximo viernes. Por supuesto, Eli. ¿Sabes qué es lo bonito de la bicho pregunta? Que no tiene solamente una respuesta correcta, como hemos visto. Esa es la idea, que nuestro cerebro se despierte y piense varias opciones. La respuesta de Vero es totalmente válida. Un molino también siempre está moviéndose, camina y camina, pero nunca se mueve de su sitio. Pero otra respuesta también, que nadie la dijo correcta. Pero, a ver, falta una. A ver si es que Eli o Frank o Sandrita se animan a la otra. Hay algunas opciones, así que esta es simplemente una más. ¿Qué creen que podría ser? Me hace falta imaginación. La mayoría de personas lo usan todos los días. Lo ves para ubicarte en el tiempo. ¿Qué necesitas que siempre está caminando y dices, mira cómo camina y no se mueve? El reloj. ¡Ting! Respuesta correcta. Ya ven, estaba fácil la pregunta. Así que... Tú mismo diste la pista. Este es el final del programa, pero es muy válida la respuesta de Vero, también es otra de las respuestas. Gracias por participar, esperamos que les hayan gustado estos datos súper interesantes. Así que, queridos internautas, cuídense mucho, recuerden que estamos actualmente en una situación muy difícil a nivel nacional, a nivel mundial y por supuesto aquí en nuestra respectiva ciudad también. No salgan si no es necesario, al menos hasta que se sienten un poquito las cosas. Y también un dato muy importante que les iba a mencionar. Recuerden que la vacunación no significa que ya no les va a dar COVID en el instante en el que les vacunan. Como lo que sucedió en Chile y en otros países, si reciben la primera dosis, no quiere decir que ya están inmunes y pueden salir saltando, corriendo, bailando a fiestas, a bares, a restaurantes. No. La respuesta inmune se tarda hasta que tengan la segunda dosis y hasta 3 semanas después de la segunda dosis. Y de igual manera, aunque ustedes tengan ya la segunda dosis de la vacuna, recuerden que pueden llevar el virus a sus hogares. Así que continúen cuidándose. No dejen la mascarilla ni de usar alcohol y sobre todo lavarse las manos cada vez que puedan. Queridos internautas, hasta una próxima entrega de Humanos y otros bichos. Qué gusto haber compartido este programa con ustedes. Fue súper interesante saber que la investigación continúa en favor de la gente a pesar de todas las dificultades que se pueden presentar, bien sean principalmente financieras, logísticas o de todo tipo. Pero qué chévere saber que la investigación sigue. Recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos transmitiendo este programa por el Facebook Live de Humanos y otros bichos y de la radio universitaria online, todos los viernes desde las 10 horas. Y también subiremos los videos a nuestras redes sociales para que puedan verlos y disfrutarlos cuando quieran. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, internautas, por estar este viernes con nosotros. Queremos agradecer a Elizabeth en los controles y al equipo técnico de Humanos y otros bichos, quienes hacen posible que ustedes puedan ver este programa cada viernes. Fue un gusto compartir este tiempo con ustedes. Hasta un próximo programa. Y a ver si, como dice Alfonso, lo podemos decir todos juntos. 1, 2, 3. ¡Que la ciencia triunfe! Chao. Esto fue de Humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.